¿Qué tal? Buenas tardes. El Seminario Permanente de Análisis del Discurso les da la más cordial bienvenida a la continuación de este coloquio de perspectivas interdisciplinarias. Nos da mucho gusto contar con la participación de todos ustedes. Hoy tenemos una charla muy nutrida y en el caso de esta primera mesa tendremos a dos participantes que nos van a hablar de la realidad latinoamericana desde distintos ángulos, por supuesto, con énfasis en el discurso. La primera presentación corre a cargo de la profesora Mabel Iraí Sánchez, quien nos va a presentar el trabajo Los pueblos originarios y su participación frente al Estado mexicano. Adelante, por favor. Maestro Enrique, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Déjenme ver por aquí. No, a ver, déjenme ver que hace ratito hicimos una prueba, pero un momentito. Ok. Ya. Es que tengo que salir de aquí. Y ahora sí, vamos a compartir la pantalla. Ahí está. ¿Ahí se mira bien? Sí, listo. Ahora creo que un problema porque ustedes la ven en formato editable o algo así, pero no sé si aquí permita verla, digamos, en pantalla completa. Vamos a ver. ¿Ahí la miran mejor? Sí, se ve bien así. Ok, muy bien. Pues antes que nada les doy las gracias por haberme invitado a participar de este proyecto que me gusta. Yo soy de formación abogada, entonces disculparán si en algún momento hablo un poco técnico, pero con toda confianza me pueden hacer las preguntas necesarias. Esta es parte de, bueno, es un extracto, digamos, de mi tesis de maestría que se tituló Los pueblos originarios y su participación frente al Estado mexicano. Y bueno, yo lo que hice fue un análisis crítico de los derechos de los pueblos y una descolonización del concepto de participación política a partir de un enfoque transhistórico y crítico, y como parte de eso, pues analicé aportaciones de Teun Van Dijk y de su análisis crítico del discurso. Y bueno, inicio mi presentación de la siguiente forma. Como ya todos sabemos, el proceso de conquista y colonización pues, tuvo efectos estructuradores en el Estado mexicano, porque básicamente fijaría líneas raciales, digamos, como bien dice Boaventura de Sosa Santos, el colonialismo creó cuerpos racializados y con base en esto pues también se estructuró una realidad, ¿no? Digamos, en base a eso pues se estructuraron lazos de dominación interna, como también señala Pablo González Casanova y Aníbal Quijano, que tenían que ver justamente con la idea de que al final México tenía que ir hacia el progreso, ¿no? La idea de progreso que ya estaba tan desarrollada en sociedades eurocentristas y que poco a poco iba territorializando y alcanzando la realidad, digamos, latinoamericana. En ese sentido, el proyecto de los liberales en México, una vez, bueno, creo que dio un salto grande, pero quiero decir, después de estos procesos quedó una especie de superestructura ideológica que justamente vinculaba todavía esta situación de la raza, de las clases, como una situación de inferioridad, de exotismo, de fetichización, que nunca se pudo superar y que entonces se llevó así evolutivamente respecto a distintas matrices históricas. Cuando llegamos al proyecto de los liberales en México, pues ellos tendrían la tarea de reconstruir México como un estado moderno, lo que implicaba cuatro situaciones, principalmente como señala Rawls. En primer lugar, la delimitación territorial de las fronteras, es decir, la demarcación de un poder.
y que este poder pudiera tener uso de ciertas facultades exclusivas, ¿no? De un poder soberano reconocida interna y externamente, lo que implicaba también el hecho de poder hacer uso de la fuerza. A su vez, la construcción de la red pública, separando así lo público de lo estatal y construyendo una nueva comunidad abstracta de ciudadanos. Es decir, una comunidad regulada por leyes, y estas leyes iban a ser positivas, impersonales, abstractas, universales y obligatorias. Y lo que conllevaba a su vez, o que va de la mano con la construcción de una identidad colectiva. Esta es la parte que ya entramos, digamos, en materia y que nos interesa, porque lo que se buscaba era justamente ese proyecto hegemónico, el que buscaba era el reconocimiento de una comunidad de ciudadanos como parte de una comunidad estatal nacional, lo que en realidad hacía un choque fuerte, porque recordemos que México viene pues, de un proceso de colonización donde una gran parte de la población pues, fue dejada fuera de ese proyecto. El Estado empezaría a verse como una unidad ordenada de acción que buscaría que el grueso de la población se sometiera a un orden jurídico impersonal, lo que conllevaba la desaparición de corporaciones y fueros, como lo fue la iglesia y el ejército, y a diversos procesos como lo son la conversión de la tierra en mercancía, la regulación de la vida social basada en reglas de intercambio mercantil y privado, y que llevaría a los intelectuales de la época a pues tener una política paternalista. Incluso hubo intelectuales como José María Lerdo, déjeme pasarle aquí, creo que no puse la cita, que como intelectual liberal de la época decía que en tanto no hubieran alcanzado los pueblos originarios el grado necesario de civilización, no podrían ser parte de este proyecto. Y lo digo así en términos peyorativos porque los intelectuales orgánicos, en términos gramscianos de la época, pensaban de esa forma. Sus discursos entonces serían determinantes en la imposición de políticas etnocidas y altamente liquidacionistas bajo la premisa de que llevar a México a la modernidad pues implicaba remodelar las subjetividades alternas de estos pueblos originarios, como ahora les conocemos, en una nueva fe civil republicana. Y eso pues requería de individuos jurídicamente iguales, ¿no? Entonces serían establecidas y legitimadas relaciones de dominio-subordinación, pero por medio de lazos establecidos voluntariamente, estableciéndose así relaciones mando-obediencia, cuya forma de dominación impersonal no requería de la coerción directa, como había pasado en otras matrices históricas, dígase la conquista, sino que ahora en el México independiente se iba a realizar ocultándose. De esa manera el derecho surge, pero como una herramienta de Estado y de los grupos hegemónicos, de los grupos dominantes, encargado de legitimar ese orden sobre premisas epistemológicas coherentes con el carácter moderno colonial. Es decir, el Estado y el derecho permanecen ciegos a la colonialidad y por ello se dice que el Estado independiente en México encubre un nuevo colonialismo, un colonialismo interno negador de la identidad diferenciada de los pueblos y originarios. Por eso el Estado moderno y el Estado independiente en México no pudo vivirse sino como un proyecto existencial para los pueblos originarios. En adelante, también se llevaría a cabo un proceso interesante por medio del cual los ciudadanos ahora, que es justamente esta categoría que surge y surge como un subterfugio, digamos, para mantener esos sistemas de opresión del pasado, pero con la retórica del futuro, es decir, ahora todos vamos a ser iguales. El derecho comienza a convertirse en un mecanismo legitimador de asimetrías. Y entonces el Estado, que antes era un proceso relacional entre seres humanos, se empieza a mistificar, se empieza a cosificar a partir de esta diferenciación entre público y privado y se vuelve un artificio, ¿no? Ahí pongo una situación constrictiva a la que los individuos debían someterse en aras de la conservación de su vida y de sus derechos naturales y privados, ¿no? El Estado se empieza a ver como dos entidades separadas, oscureciendo su carácter complejo, y no solo el Estado, sino que se empiezan a hacer asociaciones en torno a la política, la participación política. Entonces, por eso varios autores refieren que empieza a haber un proceso de cosificación en donde el Estado
comienza una fantasmagoría, digamos, ¿no? Como algo ajeno al gobernado. En ese sentido, creo que no es correcto y lo que yo planteaba en mi tesis es cindir este tema de otros que son relacionales y por ello yo agarraba las aportaciones de Teun Van Dijk para analizar la manera en que estos discursos de estos grupos hegemónicos realmente construyen las estructuras sociales y el impacto que tienen en tanto instancias de socialización primarias en esa concepción del mundo como lo conocemos. Teun justamente hablaba de la importancia de estas instancias de socialización y de los procesos ideológicos, cuyo efecto pedagógico tiende a naturalizar sistemas de opresión. Y él habla mucho sobre cómo esta ideología es clave en eso y cómo el papel de intelectuales orgánicos logra internalizar estas estructuras, digamos. Entonces, el discurso, como ya sabemos, es performativo. De esto habló en algún momento Gramsci, citando la dirección, digamos, intelectual y moral, y cómo la dominación requería una mediación política, es decir, la construcción de un campo material y cultural que enlazando dominadores y dominados permitiera que esa dominación fuera consentida, pero que además esa dominación se realizara ocultándose, lo que en realidad se logra con el Estado. El Estado constituye, digamos, o da la pauta para que se constituya ese campo material en donde estas relaciones mando-obediencia se van a llevar a cabo. Henry Lefebvre, por su parte, también hablaba de que en lo superestructural no se podía aislar la racionalidad estatista de los procesos sistemáticos en los que se construye la realidad y que la violencia de Estado no debe de verse de manera aislada, sino que hace parte justamente de estos fenómenos complejos. Otro de los autores que yo analicé en tanto análisis crítico del discurso, también en las aportaciones de Berger y Luckermann, ahí se me fue la I pegadita, pero es Berger y Luckermann, que hablaban de que el poder en la sociedad incluye el poder de determinar procesos decisivos de socialización y por tanto el poder de producir la realidad, ¿no? Resultando funcional con los procesos de dominación hegemónica. En lo que está de acuerdo Balza, pues Balza también habla de que en la medida en que los valores y las significaciones pasan de un plano ideológico a un plano cultural, esas creencias se enlazan desde las creencias evaluativas hasta las creencias descriptivas, internalizando pues realmente una realidad como verdades objetivas. Entonces él habla justamente de la manera en la que comenzamos a ver como natural, por ejemplo, la división sexual del trabajo, ¿no? Los roles de género que parten de la división sexual del trabajo, la existencia de pobres y ricos, y es así como se van de alguna manera legitimando estos discursos y las violencias estructurales que en México se pudieron ver a partir de esas narrativas normativas que digamos que legitimaron violencias estructurales y legitimaron que en algún momento los pueblos originarios que eran, como le llaman muchos marxistas, naciones endógenas, que fueran dejados de lado en ese proyecto constitucional, ¿no? Es decir, a partir de eso y de la negación de sus identidades diferenciadas, de su subjetividad individual, pasan a ser únicamente parte de un gran cúmulo de la población, como ciudadanos, como los despojan de esa subjetividad individual y erosionan sus identidades. Finalmente, esto establecería pues, procesos decisivos y una tensión permanente e inestable con el orden instituido. Es decir, las luchas de los pueblos deben de leerse a raíz justamente de este análisis crítico de cómo fueron dejados de lado en un proyecto nacional y cómo fueron erosionados sus identidades y básicamente bajo una política etnocida, liquidacionista que marcaría una línea o que marcaría pues esa tendencia unilineal y evolutiva de despojarlos de su identidad para poder crear una nueva identidad nacional, ¿no? Ahora, esto es importante porque estos procesos discursivos, digamos, porque para que la hegemonía se manifieste como un proceso social efectivo, las proposiciones, como dice Balza, dejan de ser percibidas como opiniones y pasan a ser percibidas como descripciones verdaderas.
Por ello, todo discurso descriptivo es también argumentativo, como refiere Ducrot, y por eso es importante que lo leamos con mucha cautela y que sea así leído por el receptor. De ahí que la construcción de la hegemonía no involucra solo discursos, sino también los procesos mentales que se hacen sobre estos discursos. Y como bien se dice, no cualquier ideología forma parte de esos procesos hegemónicos, sino aquellos que tienen que ver justamente con estas estrategias de dominación y de cómo operan. En México, tristemente, estas narrativas, digamos, se ven reflejadas no solo discursivamente, sino también pictográficamente a raíz de pues, diversos murales, tanto de Siqueiros, de Diego Rivera, en las mismas caricaturas, ¿no?, que circulaban en los diarios populares como El hijo del aguizote que ahí tenemos, en donde se ilustraba una nación mestiza, es decir, nosotros dejamos de ver a los pueblos originarios para ver a una nación mestiza que corresponde a la creación de esas nuevas identidades nacionales y que buscaba reemplazar justamente la identidad colectiva por una individual, ¿no? Eso se ve justamente ahí y creo que obedece mucho a esta frase de Eduardo Galeano de la historia cambia según la voz que la cuenta y que a mí me gustó mucho porque reemplazamos el tejido social de la comunidad por la socialidad abstracta de las leyes del Estado mexicano, del mercado, del sistema jurídico reduccionista, ¿no?, y atomista que desdibujaba justamente esa violencia estructural y que me parece que si analizamos a raíz de este análisis del discurso y de la manera en la que se construyen y edifican esas narrativas, creo que podemos develar un sinfín de violencias estructurales porque finalmente vehiculan proyectos, ¿no? Esas narrativas vehiculan un montón de discursos que pueden liberar u oprimir. Y creo que esa frase de Eduardo Galeano representa muy bien lo que estoy diciendo. La historia cambia según la voz que la cuente. La historia de México ha sido contada por un grupo dominante y a lo largo de distintas matrices históricas, y creo que eso es lo importante de realizar estudios transhistóricos, es que se devela un poco esa forma en la que nuestro México, nuestra nación ha sido constantemente reequilibrada, pero donde a lo mejor los pueblos han sido, si se puede decir así, la carne de cañón, ¿no? Para que al final esa reequilibración de la nación en términos de Edward Morton, que es un autor que también analicé en la tesis, pues que tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo los grupos hegemónicos como grupos dominantes hacen uso también de intelectuales orgánicos para generar estas narrativas y para legitimarlas a través de las herramientas, en este caso del Estado, que aunque el Estado es un concepto relativamente nuevo porque tiene algunos siglos, finalmente, y eso lo pueden ver en teoría política y teoría del Estado, finalmente es una célula que ha dejado de verse como eso, como ese proceso relacional entre seres humanos y ha empezado a verse como esa cosificación a partir de una idea fetichizada. Y creo que justamente lo que está pasando ahora en el México actual tiene que ver con esa manera en la que creo que cada vez más gente despierta y empieza a hacer procesos de inflexión en torno a cómo el discurso sí crea, sí transforma, modifica y construye nuestra realidad social. Creo que eso es lo más importante. La verdad, no sé cuánto tiempo llevamos y no sé si ya me explayé mucho. Sé que son participaciones cortas. A mí me hubiera gustado hacerla más extendida y hablar justamente de esta importancia de imbricar el estudio de las desigualdades con el desarrollo de los sistemas autopoéticos y cómo esos inciden en nuestra realidad, ¿no? Es decir, cuando yo empecé a hacer este tema de tesis, jamás pensé que me iba a llevar al análisis crítico del discurso y que una vez analizando cómo se estructuran estas narrativas, me iba a dar cuenta de, en realidad, la forma tan violenta que es dominar a partir de estas nuevas formas que, como dice Rawls, que como dice Morton, se realizan ocultándose, y de ahí la importancia de saber leer estos
discursos y de saber escucharlos, ¿no? Como dice Lefebvre. Entonces, pues yo termino así. Creo que fue una presentación pues muy corta. Me dio miedo explayarme, digamos, en la primera parte, porque creo que hay un montón que se puede decir de este proceso violento, en cómo, a pesar de haber pasado o transitado por tantos siglos y por tantas matrices históricas, la colonialidad del poder y del saber, como refiere Aníbal Quijano, permanece en nosotros como una especie de superestructura ideológica y determina mucho la forma en la que nos relacionamos, ¿no? Es decir, actualmente seguimos viviendo bajo un régimen, si queremos decirlo así, medio pigmentocrático, ¿no? Actualmente sigue habiendo mucho racismo, mucha discriminación, y creo que a tantos siglos de la colonización, esa colonialidad del saber persiste para, y pervivió siglo tras siglo, justamente justificado y legitimado en un proyecto civilizatorio y en un proyecto que vehiculaba estas narrativas, ¿no? Es decir, tú eres de tal forma, perteneces a esta población, la forma en la que se estratificó y la forma en la que al final esos sistemas se van uniendo a otros, ¿no? Boaventura de Sousa Santos dice, el colonialismo que creó cuerpos racializados se une al capitalismo que cría cuerpos, al patriarcado que cría cuerpos sexualizados y a su vez al capitalismo que cría cuerpos mercantilizados. Entonces creo que es importante entrarle al debate de cómo estas narrativas estructuran nuestra realidad y develar esos procesos transhistóricos a raíz de estos discursos, digamos, y de lo que están realmente vehiculando. Entonces creo que la importancia de hacer un repaso histórico no solo es más bien creo que no tiene que ver con caer en el revisionismo, sino que tiene que ver con ver comprensivamente esa forma en la que generamos estas narrativas y en la que se cristalizan en esa realidad. Entonces, bueno, esa ha sido mi aportación. No sé si alguien tenga alguna pregunta en torno a esto. Voy a dejar de compartir mi pantalla un momento. A mí es un tema que me apasiona, pero sí creo que es un tema muy amplio. Digo, mi tesis tiene 300 hojas. Esta es una cosa mínima, ¿no? Creo que faltó muchísimo más que quizá en otra obra sea bueno compartir. Muy bien, muchas gracias, maestra Mabel Sánchez. Como usted bien lo comenta, el tiempo a veces es un enemigo en esta clase de encuentros. Sin embargo, me parece que nos dio un panorama sumamente rico, sumamente necesario y que ilustra perfectamente lo que esperamos en el coloquio, que es justamente esta interacción de disciplinas, porque escuchamos derecho, escuchamos arte, política, historia, por supuesto, y estoy seguro que habrá una serie de preguntas que despertarán la curiosidad de nuestro auditorio. Daremos paso a la segunda ponencia y al final, si ustedes están de acuerdo, hacemos una ronda de preguntas para que haya un intercambio académico. Excelente. Ahora nos presentará la profesora Carla Renata Olivo su trabajo Intención del Voto Ecuador 2023, un análisis del discurso en medios de comunicación. Adelante, por favor. Saludos con todos. Esperarnos un momentito, por favor, que estoy con complicación acá para poder mostrar la presentación. Por favor, ¿me pueden confirmar si están viendo la presentación, por favor? Sí, se ve la presentación. Muchísimas gracias. Bueno,
Muy buenas tardes con todos, con todas. Estoy desde Ecuador. La verdad, muchísimas gracias por la invitación. Pongo esto a consideración como pregunta debido a los últimos tiempos en contextos electorales que nosotros nos encontramos. Y el tema principal es análisis del discurso, la intención de voto en medios de comunicación en Ecuador. Hay que considerar dos puntos muy importantes y en donde se debate mucho, ¿no? Hay que tomar en consideración que los medios de comunicación en sí no están, no únicamente están cerrados como una cuestión de medios de producción de información, eso ya lo sabemos, ¿no? Además de eso, están como medios para crear símbolos. Y dentro de la cuestión de los símbolos está muy claramente también la cuestión de la política en sí. Los medios de comunicación han entrado en las últimas, estamos hablando en la última vida democrática, ¿no? Eh, a nivel tanto internacional como aquí a nivel local, vamos desde Trump, vamos desde toda la parte de América Latina, los medios de comunicación crean en sí opinión pública. Al crear opinión pública, ¿no es cierto?, están ya generando actores y decisiones políticas. Para mi parecer, no estoy entrando mucho autores que ya han debatido esto. Más que todo, considero que trayendo a colación a la brillante mexicana, ¿no es cierto?, que ahora no me acuerdo el nombre, la verdad, pero indica, ¿no es cierto?, desde el feminismo que hay que pensar desde los lugares locales. Por ende, considero que no son espacios los medios de comunicación, a lo menos cuando estamos en elecciones, de debate reflexivos. No lo es. Por una cuestión muy interesante, el sujeto de enunciación. El sujeto de enunciación tenemos que, en análisis del discurso, tenemos que tomarlo muy en cuenta al sujeto de enunciación. Cuando estamos hablando de intención de voto, estamos hablando de votantes. No estamos hablando de ciudadanos, aunque sean los mismos, pongamos así, el mismo sujeto, no es el mismo escenario en donde entran a reducir. Con esto, pues bien, propongo esto más que todo por una cuestión personal. Yo he venido trabajando tanto la investigación cuantitativa como lo cualitativo. En la estación cuantitativa, a mí me llamaron una consultoría, que ya les voy a dar el nombre, pero no directamente. Me invitaron a sacar sondeos, es decir, la intención. Es muy importante aquí cómo entra, ¿no es cierto?, desde la técnica, desde una pregunta. La simple pregunta, como la siguiente: ¿usted ya sabe por quién votar? ¿No es cierto? Que nos digan sí y no, ya estamos a un lado. Pero ahora bien, cuando nosotros comenzamos a preguntar el discurso, ¿no es cierto?, para los votantes, también nos están dando datos. Ahora bien, ¿a qué quiero llegar con esto? La intención de voto en sí, debemos recordar, ¿no es cierto?, que es una medición técnica que es utilizado por quienes, por los asesores políticos. Y siempre fue así, ¿no es cierto? Teniendo la misma, reiterando y replicando lo que nos dice Durán Barba, ¿no?, un gran analista político y asesor político ecuatoriano. Él indica, ¿no es cierto?, que los sondeos, la intención de voto en sí estuvo más antes que la misma intervención de los medios de comunicación al momento de hacer como es uso, ¿no es cierto?, de sus facultades dentro de la cuestión política de un Estado. Ahora bien, al ser esto, ¿no es cierto?, ya cómo surge, ¿no es cierto?, los sondeos, cómo surge la intención de voto, la la credibilidad en sí de estos medios, ¿no es cierto?, radica, y es muy interesante, y aquí sí la cuestión del análisis de discurso, en la credibilidad y fiabilidad de los sondeos. Esto es muy interesante de indicar.
Siempre la cuestión gráfica es muy importante. Ahora sí voy a entrar por cuestiones de tiempo también con la cuestión gráfica, así que es muy importante. La cuestión de la credibilidad y la fiabilidad de los sondeos siempre dentro de los medios de comunicación está acompañado, ni bien de datos, está acompañado de quién los hace, por cuál consultora los hace. Esta cuestión de la tecnicidad recalca lo que supuestamente los medios de comunicación quieren, que es objetividad. Pero en sí, si seguimos haciendo un análisis, es esperado la objetividad, ¿no es cierto? La veracidad en sí, como diría Foucault, pero en sí no hay un tal, ¿sí? Pero sí estamos hablando de una tecnicidad, no es lo mismo que una veracidad. Ahora bien, el contexto político inmediato debemos de entender lo siguiente, que en sí todos los medios coinciden en sí en calificar en un momento dado el clima político. Es decir, por ejemplo, el medio de comunicación lo que quiere es entender y asegurar, y también hay medios de comunicación que justo se ponen en ese momento, ¿no es cierto?, a tener rating porque adivinó. Debemos otra vez analizar la herramienta de la intención de voto, ¿no? La intención de voto no es no es que está prediciendo el futuro, no sirve como tal. Pero sí, el medio de comunicación lo que hace es enseñar a la audiencia, ¿no es cierto?, que es así. Y ahí tenemos un grave error, la verdad. Ahora bien, tenemos características, vamos a con las características generales, ¿no es cierto?, de la publicación de sondeos. Es decir, las imágenes, si ustedes miran, cada vez que nosotros nos enseñan, no sé cómo pasa en México, las imágenes proyectadas de los sondeos y su realización, estamos hablando también con sus metáforas, y a veces las tópicas de la retórica de la noticia están presentes, ¿no es cierto?, en muchos de los diarios que yo he consultado. Yo tengo un corpus en sí de 20 diarios de comunicación. Entre esos están los que son públicos, privados y los estatales, ¿sí? Tengo 20 en sí, y más que todo son dados por medio de entrevistas y a través de gráfica. Ahora bien, si bien las diferencias del estilo de cada medio, ¿no es cierto?, pueden discriminar los discursos de diferentes diarios que se notan, las coincidencias darán en sí una cuenta de una respuesta en común. Este universo simbólico en que se funda la posibilidad de la comunicación, ¿no es cierto?, como como lo dice Van Dijk, la comunicación del objeto. Ahora bien, no se trata en sí de buscar la objetividad de contenidos de las noticias y artículos. En sí, se ha visto que ya desde los años, estamos hablando de los años 60, 70, ¿no es cierto?, hay un dogma de la objetividad, como yo anuncié antes, sobre la cuestión de la comunicación y el modelo de conducta periodística que se debe o no se debe tener. Se reconoce en sí la imposibilidad de reproducir informativamente la realidad, tal y como es de forma literal y unívoca. En su lugar de objetividad, queda entendida como el control, ¿no es cierto?, objetivado de la propia subjetividad. Esto es una cita que en el paper que estoy trabajando es de Vidal Veneiro, ¿no? Estoy hablando del 86. Lo que en sí impide, lo que se pretende es reconocer, ¿no es cierto?, el imaginario compartido sobre el objeto a partir de una manifestación periodística. En sí, y también se llega en sí por la cuestión de la representación científica que tiene la cuestión de la intención. Si es que me estoy pasando de tiempo, estoy tratando de resumir muy poco, la verdad. Ahora bien, la retórica de la factualidad. Uno de los apoyos más explícitos del ejercicio de persuasión periodística reside en acompañar, ¿no es cierto?, a la información, como ustedes acaban de ver, con dimensiones emocionales. Emociones fuertes que se representan y memorizan mejor. Menos visible, pero siempre presente en la publicación de sondeos, es el hecho de acentuar la naturaleza factual de los acontecimientos. En sí, las predicciones dentro de los resultados electorales, como pasa en el Ecuador, y a unas posibles consecuencias que se derivan del cumplimiento.
de sí que se deriva o no. Están referidas en tiempo presente y son presentados ya como hechos. Es que ustedes se dan cuenta, dentro de la, por ejemplo, dentro de la intención de votos, tenemos el exit poll, ¿no es cierto? Este exit poll es justo al último, justo es la boca en urna que nosotros conocemos, y todos estos resultados vienen en modo presente. No están diciendo, ¿no es cierto? Usted por quién, o sea, usted por quién votó, ¿no es cierto? Usted ya sabe por quién votar, siempre está en el tiempo presente, y eso es muy, muy importante de señalar. Y de esa misma, de ese mismo diálogo de presente, los medios de comunicación también dialogan, ¿no es cierto? Para indicar que efectivamente tal o tal, como es candidato, está o no. Ahora bien, debemos entender también aquí algo, que los medios de comunicación al momento de sacar estos resultados siempre están, a lo menos en la cuestión de entrevistas, siempre lo acompañan, ¿no es cierto?, de un sujeto de enunciación que es un etos prediscursivo, esto lo diría Manganiu, ¿no es cierto?, este etos prediscursivo, es decir, de este etos del saber, ¿no es cierto?, es alguien que sabe del tema. Este científico que sabe del tema es invitado, ¿no es cierto?, para corroborar la objetividad que están dando estos datos. Este siempre acompaña, y es muy importante de indicar, ¿no es cierto?, siempre está acompañado por las personas que hicieron el levantamiento de información. Y el medio de comunicación, al querer tener esa objetividad, en sí está pretendiendo lograr una objetividad, pero en sí los resultados no son los mismos. Y eso se da desde el análisis del contenido, también como análisis del discurso y la cuestión de mirar entre líneas. Ahora bien, es utilizado esto y se lo utiliza mucho, a lo menos como en campaña aquí se utiliza mucho, debido a que en los momentos, y lo utilizan más como parte de la campaña electoral, ¿sí? Es decir, este es cierto, por ejemplo, acá, ¿no? Este es el diario El Universo. El diario El Universo aquí es del Ecuador, ¿no? Como pueden ver, solamente está así, ¿no? Ponen, ¿no? Las mismas encuestas ponen en primer lugar de intención el actual ganador Daniel Noboa, candidato de la Alianza, y en segundo lugar Luisa, le pone el nombre, ¿no? Click Report, ¿no es cierto?, cuyo director es Francis Romero, ubica primero siempre en la cuestión de objetividad, es decir, yo no estoy poniendo estos datos por azar, sino hay una cuestión de una ciencia que acompaña lo que yo estoy diciendo, ¿no es cierto?, con mi objetividad. Sin embargo, si fuera así, ¿no es cierto?, todos los medios de comunicación utilizarían lo mismo, y la verdad que no, pues sí, por eso incluso el mismo diario te impone, ¿no? Te ponen, ahora bien, según tenemos 39 de preferencia, tiene un 38 de González, ¿no es cierto? Y los indecisos suman. Aquí los datos cambian. Y es en el mismo medio de comunicación que es France 24. Ahora bien, en modo de conclusión, ¿no? O sea, todos los medios de comunicación a los que yo comencé a referir, se estudió a través del Atlas T también, ¿sí? Para poder medir también aquí los datos. Ahora bien, en modo de conclusión, desearía, es que es muy, muy interesante, ¿no? Y ahora bien, paralelamente a esto, digamos que hay un discurso legitimador que circula uno y también desacredita a otro, ¿sí? Siempre hay una cuestión muy interesante que es la cuestión de los contrarios. Siempre necesitamos contrarios, ¿no es cierto? Que puede resaltar en sí y en verdad que resalta lo verdadero.
Quizás sea por la desconfianza anticipada, comprobada, que no, por ejemplo, los sondeos no, mucha gente ha logrado, o sea, como que no cree, ¿no es cierto? Me están tomando el pelo o algo así, no, ya no creen en estos datos, ¿no es cierto? Por lo que a veces la opinión pública aquí entra y comienza a ser en favor o en contra de estos datos. Mucho ha pasado aquí, a lo menos en Ecuador. Lo que me hace a mí pensar también es lo siguiente, ¿no? Y con el boom de la inteligencia artificial. Eh, las últimas encuestas, y es muy importante de señalar, las campañas electorales, ¿no es cierto?, están utilizando ya en América Latina la artificial. Es en un momento dado también muy importante de señalar esto, porque como se hace análisis del discurso, ¿no es cierto?, también debemos preguntar de cuáles son estas fuentes que vamos a coger la información, ¿no? Cuando me están diciendo voto, objetividad, ¿no es cierto?, estoy diciendo, me estoy cercando una veracidad. Sin embargo, cuando ya hay máquinas, pongámoslo así, ¿no es cierto?, que están creando también ya datos, ¿sí? Datos en sí. Debemos como cientistas sociales y como investigadores estar bien abiertos porque, y bien abiertos también a los resultados que nos están dando, ¿no? Acuérdense cuando Trump, ¿no es cierto?, se gana a través de las fake news, ¿no es cierto? Ahora bien, no tanto se gana dentro de las fake news, porque no es, sino ahorita dentro de la inteligencia artificial le conocen como alucinaciones, ¿sí? Y nosotros estamos, o sea, lo que hacen es, estamos analizando el discurso en sí de estas inteligencias artificiales o de unas alucinaciones o de unas fax news, porque en verdad, o sea, tenemos mucho de preguntarnos más que de asegurarnos, ¿no? Cuando se trabaja estos tipos de datos, de a lo menos con medios de comunicación, bien estar conscientes de algo, el de los perdedores, porque si es que a mí me indican el medio de comunicación gana con lanzar estas estadísticas de voto de intención, la verdad que no, más que generar opinión pública. Y ahí se debe tener mucho cuidado. La opinión pública también genera votos. Entonces debemos tener, yo considero también aquí la ética de los medios de comunicación, y solamente podremos ver si nosotros comenzamos, como luego vuelvo a decir, analizar el discurso en todo, desde el sujeto de enunciación, desde el etos prediscursivo, desde el etos discursivo. Muchísimas gracias y discúlpeme si no me pude entender bien, pero considero que lo principal está ahí. Gracias a ambas ponentes. Quisiéramos ahora saber del público, ¿alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que quiera compartir hacia nuestras ponentes y también para los demás? Pueden, si quieren, levantar la manita virtual o también abrir micrófonos si quieren. Hola, ¿me ¿Sí? escucha? Sí. Bueno, a la última ponente me parece interesante, ¿no? Y de hecho, como conectando los dos puntos del inicio que mencionabas, que los medios de comunicación no solamente producen información, ¿no? Sino también ideología. Y el último mencionas a las inteligencias artificiales como este punto entre el intento de buscar la objetividad en la verdad o intentar como basarnos en eso y al discurso, ¿no? Porque ya no solamente va a ser buscar los medios de comunicación y su superestructura ideológica, sino ahora va a ser buscar las inteligencias artificiales y su superestructura ideológica. Y cómo vamos a poder hacer eso, y creo que aquí sí va a corresponder a mucho trabajo a muchos analistas del discurso, ¿no? De ir buscando nuevos conceptos, nuevas cosas, porque va a ser mucho más complejo
el poder hacer este análisis y como cuál es tu sugerencia. Ah, disculpa. No, efectivamente, no. Me pareció súper chévere lo que acabaste de nombrar, que son estas nuevas categorías. Si nosotros antes manejábamos una categoría como la veracidad dentro de nuestras ciencias sociales, ¿no es cierto? Y esta veracidad, una cuestión es verdad, veracidad, ¿no es cierto? Muy a lo Foucaultiano, a lo postestructuralista, ¿no es cierto? Ahora viene una cuestión muy interesante que es alucinaciones, de esta nueva categoría, ¿sí? Es decir, no estamos hablando de falsedad, no estamos hablando tampoco de ficción, estamos hablando de alucinaciones, ¿no es cierto? A nosotros, o sea, y a lo menos a los lingüistas, ¿no es cierto? Estamos como que muy a la palabra, ¿no es cierto? A la semántica y ahora la importancia de la categoría, ¿no? Ahora, antes era también las fake news, ¿no es cierto? Ahora ya estos procesos, ¿no es cierto? Que considero que sí, debemos estar muy alertas. No se sabe si que en algún momento dado se podrá tomar como fuente, sí, la inteligencia artificial, que es un tema muy importante que no tenemos que tenerle miedo. Al contrario, es un campo que si es que lo haces con ética, ¿no es cierto? Está para más, no hay que cogerle ese miedo, ¿no? De que vendrá, ¿no? Muy a lo Hollywood, ¿no? No va por ahí, ¿no? Y claro, ¿no? Compañero, eso es lo que ahora viene, ¿no es cierto? Es cómo miramos ahora el análisis del discurso con estas nuevas herramientas que como tú acabaste de decir, ¿no es cierto? Hay una gran diferencia, nunca le había puesto como superestructura, ¿no? Porque nosotros pensamos la ideología con nuestra cabeza, pero nunca habíamos pensado de una superestructura que va más allá, que va con la cuestión de la tecnología, ¿no? Es muy brillante y también interesante lo que acabaste de decir. Muchas gracias a ambos por la pregunta y la respuesta tan interesantes. ¿Alguien más quisiera comentar algo sobre alguna de las dos ponencias o las dos? Yo tengo una pregunta y también una felicitación para nuestras dos ponentes, en principio por poner de manifiesto la importancia del discurso desde distintas aristas, por un lado el derecho, pero también el ámbito de la comunicación, que es finalmente el terreno de las ciencias sociales. Sobre la primera participación, me llama mucho la atención esta perspectiva que nos ofrece la profesora Sánchez sobre análisis del discurso en derecho. Hemos tenido ya a lo largo de las presentaciones del seminario distintos estudiosos de distintos campos, pero creo que el derecho es un campo todavía que falta mucho por explorar en este terreno y me llama mucho la atención esta recuperación crítica que hace sobre los pueblos originarios. Es interesante ver cómo hay una serie de continuidades que es posible notar a través de la historia y que el derecho puede hacer manifiesto. Lo que me gustaría saber es si esta clase de estudios que nos presenta la profesora tienen, digamos, mucha proliferación en el campo del derecho o todavía el análisis del discurso está echando raíces, digamos, para promover esta clase de investigaciones que son necesarias y que mucho tienen que decirnos también del presente. Sobre la segunda exposición, también quiero felicitar a la profesora Olivo por dar cuenta, al igual que la profesora Sánchez, que el discurso no es inocente, hay una intención de por medio que como investigadores tenemos que hacer explícita y me llama mucho la atención el gran componente retórico que puso de manifiesto la profesora. Me gustaría, no sé, saber si hay estudios en Ecuador que exploren esta dimensión retórica, porque en la ponencia se habló de etos, se habló de opinión pública, hay muchos trabajos sobre la doxa, por ejemplo, desde las teorías de la argumentación. Entonces, estas son, digamos, mis preguntas y nuevamente celebro que este tipo de eventos den lugar, por un lado, a la interdisciplina, pero también
a encuentros transnacionales a través de pues, estas posibilidades de comunicación que nos brinda la tecnología. Profesor Enrique, muchas gracias de antemano por la, pues sí, por la felicitación. La verdad es que en el derecho creo que fuimos educados de manera, creo que al día de hoy en México todavía existe un positivismo muy marcado. Creo que somos educados bajo esas lógicas positivistas del Estado y sobre todo reduccionistas del Estado, ¿no? Como se nos enseñó a pensar el derecho dentro de una caja cuadrada. Y creo que tuve la fortuna de estar en una de las maestrías que tiene ese o que está catalogada como liberadora, como crítica y en su tipo creo que es la mejor de Iberoamérica y se nos enseña a pensar desde las epistemologías del sur, desde fuera de esa caja y justamente creo que los autores que vemos son muy marxistas, algunos, y otros son muy críticos. Entonces, básicamente fue aplicar el método socrático y desaprender mucho. Creo que sí hay estudios que ahora desde el derecho se están haciendo desde estos enfoques críticos. Ahora yo soy una apasionada de los temas indígenas, ¿no? Y he aprendido a verlo muy distinto. Creo que yo también lo estudié en la facultad como desde una perspectiva muy paternalista, ¿no? Y fuertemente asimilacionista. Y creo que se desaprendió mucho de eso en la maestría para verlo desde otra forma, justamente para ir descolonizando ciertos términos que nos fueron dados y que han sido categorías que tienen o que hemos luchado por despojar de eso, ¿no? Ahora mismo se hace mucho litigio estratégico en donde creo que se llevan a cabo estudios interesantes en torno a este y otras cosas y creo que las reformas y la forma en la que actualmente se relacionan los pueblos originarios con México son distintas, ¿no? Se han alejado justamente de esto para ir repolitizando el derecho, para ir haciendo puntos de inflexión respecto de cómo nosotros nos relacionamos con el Estado y de cómo vemos el Estado, ¿no? Y dar paso, digamos, a esas nuevas narrativas, pero desde ese otro logos, desde esa alteridad de los pueblos, no desde el discurso normativo, ¿no? Que está dado, sino dinamitando esos espacios y abriendo eso a partir de esas resistencias, digamos. Entonces, creo que por fortuna se está haciendo, creo que las reformas que se han planteado, las últimas en materia de derechos y la forma en la que ahora se está haciendo un análisis de ese discurso, pero desde su alteridad, desde su voz, que está ayudando mucho a dinamitar esos espacios que fueron construidos lejos de ellos, es decir, donde ellos no tuvieron espacio, ahora lo tienen y se están reivindicando. Y creo que desde el derecho, algunos estudiosos sí están haciendo todo cuando esté en sus manos para repolitizar el derecho desde las lógicas latinoamericanas, no desde el eurocentrismo y la occidentalidad, sino desde hacer una reapropiación del derecho y de esas narrativas y darles otra significación. Entonces, creo que eso es muy importante en México. Creo que está pasando interseccionalmente, ¿no? En muchos espacios y creo que eso es muy importante. Entonces, pues sigamos avanzando. Muchas gracias por haberme dado la oportunidad de estar aquí con ustedes. Disfruto mucho este espacio. Nuevamente, yo soy abogada, no soy lingüista, no nada, pero soy una apasionada de estos temas y agradezco mucho su invitación. Bueno, qué bacán. Que una abogada, o sea, tener estos alcances, ¿no? O sea, es muy interesante, la verdad. Y también te pone en jaque, ¿no? Comienzas ahí vas a pensar un montón de cosas. Y felicitaciones, la verdad, un trabajo súper lindo que has hecho. Pues bien, ¿no? Y a lo menos México, ¿no es cierto? Hay una cuestión que ustedes tienen una constitución que me parece lindísima, que es la auto-identificación, algo así, una cuestión muy bacana, ¿no? Y claro, muy pioneros en esta cuestión, ¿no es cierto? Qué bacana, es una pregunta también que me estaba, que me pongo a pensar, y es sobre en sí, es la retórica de la factualidad. Y esto
es a través del presente. Sí, porque desde la pregunta de cómo se presenta, ¿no? Y pongamos así, vamos desde la pregunta. Las preguntas no son inocentes desde la misma intención del voto, desde que vos estás levantando información como técnico. Se sigue en esa misma escala, ¿no? Y cuando vos presentas a los medios, vos cuando presentas a las personas, ¿no es cierto? A las personas, ¿no es cierto? Que te contratan, porque te contratan los partidos políticos o los movimientos políticos te contratan, vos das los resultados y después, y me puse a pensar porque después los resultados que se presentan en medios de comunicación son distintos, ¿sí? Y claro, vos también te pones a ver qué está pasando, ¿no? Si se presenta esto, pero presentan otros datos, ¿qué está pasando, no? Y es desde la misma pregunta. Si fueran hoy, si hoy son las votaciones, ¿por quién vota el presente? ¿Sí? Es decir, nosotros estamos dando por entendido que el voto, que si usted vota, usted ya votó. En la política le conocen como los votos blandos y los votos duros, ¿sí? Es decir, ya con esa respuesta ya a mí supuestamente ya me están dando un voto duro y eso no es así, ¿no es cierto? Por eso no nos confiemos en sí. Y una cuestión muy interesante sobre la retórica, ¿no? En sí, y es una cuestión que le ponen desde la predicción, ¿sí? Qué lindo es predecir. Ahí está la retórica, ¿sí? Qué lindo de saber, por eso, si ustedes se dan cuenta, el tanto auge del tarot, respetando las creencias de cada quien, ¿no? Tanta la lectura del tarot, ¿no es cierto? Tanto la lectura de tus manos, ¿no? Nosotros, el ser humano aquí le encanta la predicción, ¿sí? Ahí está la. Es decir, los medios de comunicación saben muy bien cómo manejar esas emociones, ¿sí? Y no nos olvidemos nuevamente el sujeto de enunciación en ese momento es el votante, como el sujeto de enunciación el que presenta es el etos científico, ¿no? Es el etos del saber, del conocimiento, ¿no es cierto? Qué chistoso, vienen acompañados de estas predicciones, ¿sí? Es muy interesante cómo los medios de comunicación forman esta opinión pública. ¿Desde qué? Desde una cuestión de predicción, ¿no es cierto? Es como que nos hicieran, ¿no es cierto?, la lectura de las manos o el horóscopo, ¿no? Y claro, nosotros estamos muy a esa emoción, ¿no es cierto? Y en sí está siempre dada con una cuestión y sumada con una cuestión de una condición. Eso me faltaba anunciar, la condición, ¿sí? Si hoy fuera, esa es la condición. Y ahí se presenta la retórica de una manera tan linda, ¿no es cierto? Y tan visible en sí. Y claro, la importancia aquí, yo sí considero que estos espacios, lo interdisciplinario, lo transdisciplinario, ayudan a que nos enfoquemos como investigadores a ver estas cositas, ¿no? Que no son cositas mínimas, al contrario, son cosas que cambian el mundo, ¿no? Yo creo que la política en sí es transformadora. Nunca debemos quitarnos como, no me interesa la política, dejar a un lado. No, la política es transformadora, transforma nuestras vidas día a día, por eso hay que estar como muy pendientes, ¿no es cierto?, a estos espacios, igual, ¿no es cierto?, en la cuestión de las otras ciencias, ¿no? Qué interesante lo legal, porque como bien lo dijo Enrique, ¿no es cierto?, sí, ahí viene el otro, no sé qué de patos, ¿no es cierto? El patos, el etos, el logos, ¿no? Son estas cuestiones muy interesantes que la anterior ponente lo supo detallar de una manera muy magnífica y brillante, la verdad. Muchísimas gracias, igual, por esta oportunidad y qué gusto estar en estos espacios. Bien, pues, muchas gracias nuevamente por presentarnos estos trabajos, por invitarnos a reflexionar la realidad de manera crítica y también por abordar estos temas que son tan necesarios en las respectivas realidades americanas, pero también para, con estos estudios, hacer ajustes en la terminología misma de las respectivas disciplinas. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias y espero que podamos encontrarnos en otros espacios en el seminario.
¿Habrá alguna otra pregunta que le quieran hacer a nuestras ponentes antes de pasar a la siguiente presentación? Sí, adelante, Daniel, por favor. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, nada, no es una pregunta como tal y no quitándoles mucho tiempo, extender una felicitación a ambas ponentes y mencionar acerca de la maestra Mabel. Esta transición que los grupos del proyecto de Estado, donde hay una separación con el se me hizo muy interesante porque encuentro mucha similitud con cuestiones de género, en el sentido de cómo el discurso actúa siempre sobre el cuerpo. Y se me hace muy, muy interesante ahora que comentaba sobre, en este caso, sobre cuerpos racializados, cómo son las estructuras sociales, las instituciones, y me voló un poco la cabeza pensar incluso como en el derecho, como disciplina, cómo, cómo construyen estos cuerpos y cómo se piensa sobre ellos. Nada, externarles una felicitación, solo comentar que me deja reflexionando mucho. Encuentro, yo tampoco soy lingüista y me da mucho gusto aprender en este espacio con ustedes. Me da gusto ver que nos aproximamos desde distintas disciplinas al análisis crítico del discurso y que nos sirve en distintos tipos de estudio. Y nuevamente felicitarles de verdad a las dos, muy interesantes sus trabajos y únicamente esa sería mi participación. Muchas gracias, Daniel. Qué bonito te grabé. Es muy bonito llegar a otros oídos. Si quieres contactarme, por ahí dejé mi correo, pero lo comparto por aquí. Por cualquier cosa te puedo compartir esa tesis. Lloré mucho, pero la amé. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quisiera comentar antes de pasar a la siguiente? Me parece que entonces ya terminamos esta mesa, pero fue una gran mesa y creo que todos disfrutamos lo que escuchamos y lo que se compartió. Damos inicio entonces a la mesa 2 con la participación del profesor Maximiliano Arenas, quien nos hablará de los narcocorridos y su evolución a través del tiempo. Adelante, por favor. ¿Me escuchan? ¿Todo bien? Sí. ¿Se ve las diapositivas? ¿Sabe? No, yo en el momento no No, las Me veo, parece que no. todavía. De hecho, está la imagen Ya, congelada. parece que ya. ¿Listo? Ya, ya la podemos Sí, ver. ahora sí. Ok. Bueno, vamos a hablar un poco de la evolución de la narcocultura a través de la música y tratando de contestar un poco la pregunta de si ha existido un cambio del discurso de los narcocorridos a través del tiempo, ¿no? Para esto vamos a hacer una metodología de análisis, del análisis del discurso ADC, del análisis del discurso crítico, que vamos a examinar como los narcocorridos desde las ideologías, valores y relaciones de poder que subyacen en el discurso, ¿no? De igual manera, un análisis del discurso histórico, por la misma necesidad también, ¿no? De ver en qué momento se presentan estos discursos, en qué contexto histórico, político y social se encuentran, y vamos a dividir nuestro análisis como en una línea del tiempo, como para poder como organizar más esto, ¿no? Este análisis. Me parece que se me congeló la pantalla. Bueno,
momento, por favor. Ok, ahí se ve la línea del tiempo, ¿no? Sí, Bueno, vamos a hablar como desde 1930, hacer un paso por los 70, por los 90, por 2010 y 2023, ¿no? Como intentando abordar todos estos temas. Voy a intentar abordarlos lo más rápido posible por la misma cuestión de tiempo y si es como una investigación un poco larguita, ¿no? Es compleja en sí, pero vamos a hablar un poco del contexto histórico de los narcocorridos, ¿no? Y como lo menciona Flores, a diferencia del corrido, los narcocorridos son composiciones musicales que exaltan el mundo del narco, ¿no? Recordemos que los corridos, en su mayoría, como podemos como categorizarlos dentro del marco de la Revolución Mexicana, y podremos ver que intentaban como contar hazañas de héroes, trataban de mostrar como ciertas características de valor o heroicas a ciertos personajes revolucionarios y ahora con el narcocorrido tenemos un subgénero de estos que si bien sigue una narrativa de contar una historia o de ciertos personajes, ahora es como más asociado al mundo del narco, ¿no? Y vamos a la siguiente diapositiva y aquí esto es como clave de la historia del narco, empieza en lo que se sabe o lo que se ha investigado históricamente, empieza en la parte del norte, con algunos chinos que vinieron de inmigración en las épocas de la Revolución, con los opioides. Tenemos a Culiacán, que hasta la fecha sigue teniendo un marco delictivo muy alto, Durango y Chihuahua, ¿no? Que son estados que al menos por esta misma cosmovisión como mexicanos concebimos como estados muy violentos. Y este es el triángulo del norte, creo que se le llama, pero este va a ser importante porque de hecho la mayoría de discursos se rigen como en estas zonas. Ahora vamos a pasar a la siguiente. Y vamos a hacer un criterio para el análisis, va a ser contexto histórico, análisis del discurso, desde el cual ya la narrativa, y cómo se representan los personajes de estos y ver si hay como ciertas diferencias o qué encontramos. Y bueno, aquí vamos con lo que se ha registrado como el primer narcocorrido conocido en el mundo, bueno, en el mundo, en México, como lo es el Pablote, que es un personaje de los años 20, un narcotraficante de los años 20, que traficaba pues, en su mayoría morfina, marihuana, opioides sobre todo también. Y bueno, vamos a ver un poco de este personaje. Pablo González, también conocido como el rey de la morfina o simplemente el Pablote, fue un traficante de drogas que controlaba gran parte de los estados del norte, entre ellos el triángulo que vimos anteriormente, y este muere el 11 de octubre de 1930 y su corrido titulado El Pablote, compuesta por José Rosales, se graba el 8 de septiembre, ¿no? Un año después más o menos de la muerte de este cantante. Y en testimonios históricos se dice que en cuanto los autores, o más bien el autor José Rosales, figuró la muerte de este, empezó a componer la canción, ¿no? Por eso también salió como muy pronto. El Pablote nace en Chihuahua y su lugar de salida es Ciudad Juárez. Este es un narcotraficante, digamos, bastante conocido. No podemos decirlo que era el narcotraficante por preferencia, ¿no? Pero sí era un narcotraficante muy conocido en la zona. Este fue encarcelado en más de una ocasión y pues las mismas políticas carcelarias del momento, pues, y aparte pues sí, la corrupción que había desde ese entonces, ayudó a que nunca estuviera más de, no sé, una semana en la cárcel. Pero, además, como menciona un autor que hizo como una investigación, Adriana Linares, dice que a mediados del siglo XX, la Nancha y el Pablote, la Nancha es la esposa de que conformaron una pareja muy singular. La señora Ignacia Yazo era una persona muy retacada y en algunos la describen como madre amorosa y una mujer caritativa, ¿no? Y su esposo, señor Pablo González, era como más extrovertido y le gustaba más como el despilfarro y las parrandas, ¿no? O tal vez esta parte, inclusive si lo quieren ver, es un análisis como de género y cómo se representan al hombre y la mujer, ¿no? Este hombre como alguien extrovertido y la mujer como alguien más retacada, ¿no? Pero bueno, esto no es punto de análisis. Pero bueno, recordemos que el corrido mexicano, que tiene auge en la Revolución Mexicana, está justamente en el tiempo de la Revolución, ¿no? Con esto de esta idea revolucionaria, de cambiar el país, de luchar y todo esto, ¿no? Y es cuando justamente después nace lo que son narcocorridos, ¿no? Entonces van como muy de la mano, es lo que quiero que quede claro.
van como muy, o sea, no son como movimientos aislados uno del otro, sino que van como en consecuencia de. Y esto es interesante, ¿no? Porque inclusive así mantienen una cierta narrativa. Y ahora vamos vamos también al contexto histórico, justamente en este periodo de tiempo en el que se compuso el corrido y en el que el Pablote estuvo en el gobierno de México el político Plutarco Elías Calles, que asumió la presidencia en 1924 tras la muerte de otro presidente llamado Álvaro Obregón. Y su periodo presidencial se caracterizó por intento de establecer una estabilidad política y económica en el país, ¿no? Y consolidó lo que se conocía en ese entonces como el Partido Nacional Revolucionario, que pues después lo conoceríamos como lo que es el PRI, ¿no? Partido Revolucionario Institucional. Bueno, tenía como ciertas políticas y también abrió como un punto de inflexión en cuestiones de los investigadores históricos que hablan del maximato, que es la influencia que todavía tenía él o Calles una vez saliendo del poder, ¿no? Como lo que ahorita conoceríamos como un Salinas, tal vez, ¿no? O sea, esa influencia política que sigue teniendo un político después de su salida. Hizo algunas cosas, se puede decir, hubo una reforma agraria, ¿no? De las comunidades indígenas y de los campesinos, se intentó la industrialización y el desarrollo económico, también la educación y la cultura, las reformas sociales, y hubo un conflicto y un descontento por el levantamiento cristero, que también es un punto histórico bien interesante en el país, ¿no? De esta represión política, al final de cuentas, ¿no? Vamos a dejarlo que sí hubo descontentos sociales, sí hubo tensiones políticas, hubo una cierta transformación política, ¿no? De pasar de una dictadura a ser un país con una democracia, y esto de democracia entre comillas, pero lo que voy era un México que estaba sí, intentando ser más industrializado, tener como ciertas mejoras, cierta modernidad, que es lo que nos hablaba nuestra primera ponente, esta idea de lo que es modernidad, y pues a su vez tenían como ciertas problemáticas, ¿no? Entonces, quedémonos bien claro, aquí es donde nace el corrido y gracias a este contexto es que se produce, ¿no? Mucho la parte materialista, ¿no? De Marx, de decir que cómo se produce el sujeto, el sujeto se produce con base a sus bases materiales, en esto, pues, sus bases sociales, ¿no? Estructurales, lo que pasaba en el país, las cuestiones históricas, políticas, sociales. Entonces, vamos a ir al corrido de Pablo González, que relata cómo él llega a una cantina y cómo un policía es provocado por y al final como que se desata un duelo a balazos, ¿no? Y que termina con la muerte, se lo voy adelantando como spoiler, de El Rey de la Morfina. Vamos, también cabe mencionar que la canción se divide en dos partes, una la hizo un año y el otro la hizo un año posterior, vamos a analizar la primera, que dice que el sábado 11 de octubre en el Salón Popular hay quien logra decir que al Pablo han de matar, ¿no? Entonces ya nos da como el spoiler de lo que pasa. Nos cuenta la narrativa, nos da como, digamos, un prefacio de lo que vamos a ver en la historia, nos cuenta como la muerte del personaje y además que le asigna como ciertas cosas de poder, ¿no? Como hay quien lo habría de decir, ¿no? Desde la parte de lingüística, como si nadie se lo esperara. O sea, de tan poderoso o el poder que tenía, o tal vez cómo se visualizaba, cómo lo visualizaba la sociedad de esa zona del norte, podría ser como, ¿quién habría de decir que lo han de matar, ¿no? Y aquí se nos reafirma con decir que el Pablote era temido en toda la frontera, en el triángulo que les digo que se traficaba mucha droga, y quién lo habría de decir que de ese modo muriera, ¿no? Como también asignándole una forma como si su muerte no mereciera ese tipo de muerte. No sé si me explico, ¿no? Como, ¿quién lo habría de decir que a él lo mataran? Inclusive si lo mataron, ¿quién lo diría que de ese modo muriera? O tal vez buscando más una muerte heroica o algo así, ¿no? Y luego la siguiente estrofa que menciona que a las 3 de la mañana el cabaret entraron el Veracruz y el Pablote, a un policía maltrataron, ¿no? Y un colega del Pablote entran ahí a una cantina, empiezan como a maltratar con esta parte del poder de decir, pues que yo soy un narcotraficante, yo tengo mucho poder y yo les pago a ustedes y lo empiezan a maltratar, ¿no? Y luego le dicen a qué horrible está este colote. Dijo el Pablote, por cierto, si así vivo estás feo, más feo te verás muerto. Y está como esta cuestión de la amenaza, ¿no? Y de la prepotencia de decirle, yo tengo tanto poder que tengo poder sobre tu vida. O sea, más o menos por ahí van las tiradas, ¿no? Entonces, vemos que podemos sacar características de ¿no? Tiene cierto poder dentro de la historia, tiene una fama de ser temido, e inclusive ese mismo temor que siente la sociedad a él lo confirma, ¿no? Amenazando a este policía.
Robles, que era el policía, que de ahí fue comisionado, o sea, fue encargado de esa zona, no contestó los insultos por temor a ser golpeado. Y también otra vez la parte del temor, ¿no? Y cómo inclusive una figura como lo es un policía que podríamos asignar con estos valores semióticos, de decir, tiene poder, tiene cierta poder dentro de la sociedad, tienen cierto margen, pero en este caso pues se desliga totalmente esa parte semiótica del signo de policía. El Pablote de nuevo, insultó, le dirigió y diciéndole ahí te va, 2 balazos le aventó, ¿no? Y jugando ahí un poco como te voy a matar. Robles yendo el peligro, en la barra se escondió, pero el Pablote de nuevo más balazos le tiró. Inclusive no era tanto un factor de amenazar. Aquí el hecho de que tire más balazos y siga esto es como una burla, ¿no? De tengo tanto poder que inclusive me puedo jugar con tu vida. Y aquí se va viendo ese discurso, ¿no? Ya viendo Robles aquello, ya viendo la pérdida, saca la 45 en defensa de su vida, ¿no? Y el policía tal vez un poco harto de este juego en el cual están jugando pues su vida, se enfada y saca su arma. Y esta es la primera parte de la narrativa de la historia, ¿no? Entonces tenemos una historia que nos va relatando cómo hay un enfrentamiento por parte de la mera prepotencia de y cómo sacan las 2 pistolas, se oyen de nuevo disparos, los balazos de Robles en un pilar retacharon. Y creo que aquí termina la primera parte, ¿no? De cómo enfrentamiento entre narcotráfico y policía, y ya si lo quieren ver más gobierno y narcotráfico, ¿no? Y cómo están estos docentes que se están en un conflicto y este conflicto se dirige gracias a la prepotencia del Pablote, ¿no? Y ya tenemos la segunda parte que dice, vuelven a echarse balazos, pues se me hace ruido, agarrándose la cara, el Pablote cayó herido. Y aquí, pues, claramente hay un deceso por parte de este personaje, de nuestro personaje principal. La bala 45, el pecho la atravesó y casi instantáneamente muerto al suelo cayó. Y aquí sigue esta parte, ¿no? De que pues, nuestro personaje muere en la segunda parte de la historia. Hace 10 meses exactos a Teodulo Álvarez mató. ¿Quién lo habría de decir que con la misma pagó? Este es otro personaje que, según el historiador que hizo análisis de esto, es otro personaje en el cual, como tenían conflictos en el norte, asesinó. Y aquí la narrativa, ¿no? El cantautor diciendo como quién lo habría de decir, otra vez repitiéndolo del primer discurso de que con esa misma moneda pagó, ¿no? Esta es la facilidad con la cual él mataba a los demás fue la misma facilidad con la que lo mataron. Ahorita vamos a hablar más de esta parte, ¿no? De la narrativa. Y llegaron los policías cuando todo había pasado, ya que estaba entre un charco de sangre, estaba el Pablo tirado, ¿no? Ya encuentran a este personaje muerto. Luego Robles, y no por héroe, se entregó a la policía. Si la vida la arranqué fue por defender la mía, ¿no? Y este argumento pues muy válido por parte de nuestro camarada Robles, de decir, pues que él me venía jodiendo y jodiendo y jodiendo, y pues yo nada más me defendí de este bastardo, ¿no? Martín y los cantineros dijeron lo que pasó, Pablo te quería matarlo y por eso disparó otra vez esta parte de defender la vida del policía a costa de pues matar al Pablote, que pues en todo caso pues siendo objetivos pues fue lo mejor, ¿no? Si no le iban a quitar la vida. Pero aquí se repite, ¿no? Y ahorita vamos a abordar más lo de la narrativa y cómo tiene resultados después del análisis. El domingo por la tarde lo llevaron a enterrar. El Nanchi, ante el cadáver, juró que lo había de vengar. Este factor venganza que se va a ver mucho en el discurso de los narcocorridos, en los que investiga al menos, y esta parte de la venganza que también es un símbolo que podríamos asociar con narcotráfico, ¿no? Me la haces y me la pagas, y esta parte de la venganza pues, de los sicarios, de los sicarios a grandes rasgos. El Pablote era temido, otra vez este factor del temor, pero su día le llegó. Ni sin importar lo temido que era, murió, como todo humano. Carnitas y Policarpio, que 2 amantes mató, y, o sea, aquí como haciendo referencia, no encontré muy bien a qué se refería esto con Carnitas y Policarpio, pero el chiste de esta párrafo, lo que hace más interesante es cómo está otra vez el factor del temor, ¿no? Pero inclusive ese mismo temor no importa a la hora de la muerte, y su día le llegó. Y aquí termina el corrido de González el Pablote, que murió en el Popular a manos de un tecolote. Y esto de tecolote, inclusive, como a mí se me figura un poco a burla, ¿no? Tal vez como tenías tanto poder y tanto temor, pero eso no te quita la parte de que te puedas morir. Y a lo que voy es de que si pueden notar esta narrativa y ya después pueden comparar con alguno de los corridos revolucionarios, se sigue una narrativa, ¿no? Desde la historia nos va haciendo como si fuera un cuentito, ¿no? Como un prefacio de lo que se viene,
sábado 11 de octubre, tal, tal, tal. Luego nos van contando la historia, ¿no? De qué llevó a cabo lo que haya pasado en nuestro prefacio, por así decirlo. Va siguiendo una narrativa como muy puntual, ¿no? Si lo quieren ver en marcos nodales y de aristas, va muy conectado nodo con nodo. Pero al final de cuentas, pues regresamos al prefacio y aquí ya nos cuentan pues, que muere este personaje. Y si bien aquí vamos a retomar algunas características de como que era una persona temida, era prepotente, tenía como cierto poder, entendiendo poder por temor también, ¿no? Del poder tanto adquisitivo como un poder, digamos, que le otorgaba su misma posición como narcotraficante y uno de los narcotraficantes más poderosos de esa zona. También el factor de la mortalidad. Este personaje muere, este personaje al final de cuentas muere por sus mismas acciones y creo que se refleja muy bien en la historia, ¿no? Esta mortalidad humana ante el error o ante la prepotencia o ante el ego y la muerte es algo presente en la historia, ¿no? Entonces, esto vamos a ir viendo si se repiten los casos. Ahora yendo más a esta parte nos movemos al marco de los 80s, de los 70s, con Contrabando y Traición, que es una canción muy popular aquí en México sobre todo. Y vamos a hablar un poco de la historia antes que nada. El corrido se lanza oficialmente en 1974 en composición con Ángel González. Y el contexto histórico y político, nos adentramos en un México en los 70, donde el partido político que era llamado el PRI está en el poder, ¿no? Con la sucesión del poder de Díaz Ordaz del 64 al 70 a Luis Echeverría, que lo que se podría argumentar que es la llegada del neoliberalismo a México, pues ya si lo quieren ver en análisis más profundo, lo que se puede decir como la entrada de esta parte del neoliberalismo. El contexto político, hablamos de la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, ¿no? Que tal vez a nosotros como mexicanos, desde nuestra cosmovisión, el escuchar este apellido, este nombre y atribuirle una cara, es un personaje, pues, digamos, triste por lo que pasó con el 2 de octubre, triste por cómo la represión a los jóvenes y por muchos factores, ¿no? Y creo que su gobierno se caracterizó por eso, por el intento de modernización y cómo nos venden la moto en palabras de Chomsky de esto de modernidad, ¿no? O sea, ¿qué es modernidad? Para empezar, defíneme modernidad. Y desarrollo económico, que también es muy entre comillas, ¿no? ¿A costa de qué? A costa de vender el país. Tenemos el movimiento estudiantil de 1968, las elecciones y la participación política, que era cuando el PRI estaba pues en su auge, ¿no? También un cierto desarrollo social y económico, como que implementó más políticas de desarrollo económico e industrialización en los países, y también hizo como ciertos lazos comerciales con Estados Unidos. Aparte estábamos en tiempos de Guerra Fría, Estados Unidos no quería un Cuba aquí en México, lo sabemos. Entonces, Estados Unidos, en el periodo de Nixon, sobre todo, me parece, con la aprobación de la guerra contra el narco, hizo ciertas alianzas con estos presidentes como Echeverría y Ordázar. Ya había presencia de cárteles, que también es un punto crucial de decir. Ya había presencia de los cárteles, pero todavía no eran como cárteles específicos, ¿sabes? Como cártel de Sinaloa, cártel de Chihuahua, no. Eran como algunas personas que ya eran algunas personas de otros países, otras de aquí, que hacían pues sus movidas, ¿no? Pero no teníamos una cara de un movimiento en particular. Y vamos a ir con la canción, vamos a ir con el análisis, ya para ir como adelantando esto, porque si no, no llegamos. La canción empieza, salieron de San Isidro, procedentes de Tijuana, traían las llantas repletas de hierba mala, ¿no? La primera metáfora que encontramos que es decirle a la marihuana, hierba mala, ¿no? Como inclusive marcando este adjetivo y todo esto, ¿no? Aquí nos dan dos personajes, que estos dos personajes cabe mencionar que es importante que son ficticios, ¿no? Según el autor son meras imaginaciones de la historia, ¿no? Emilio Varela y Camila La Tejana. Pasaron por San Clemente, los paró la inmigración, les pidió sus documentos, les dijo de dónde son. Y tal vez esto pueda reflejar mucho la importancia del contexto histórico y político, ¿no? O sea, estamos hablando que si este corrido se compuso como en los 70, 74 me parece, el preguntarle de dónde son es también por las políticas que empezaban a haber entre prohibiciones entre México y Estados Unidos por el contrabando, ¿no? Y pues ya estábamos hablando de un tiempo después de la Segunda Guerra Mundial y pues muchas cosas, ¿no? Que se pueden tal vez reflejar por ahí.
ella era de San Antonio, una hembra de corazón. Y ella era, pues, hombre, por él puede dar la vida. Otra vez el factor de género, ¿no? Como esto va a ser importante, de que un hombre, si quiere un hombre, una hembra si quiere un hombre, por él puede dar la vida, pero hay que tener cuidado si esa hembra se siente herida, ¿no? Y también atribuyéndole ciertas como características a la mujer y al hombre, y como por ejemplo estas características van a ayudar a la historia, ¿no? Y la traición y contrabando son cosas incompartidas, ¿no? Como esta parte de no puedes traicionar si estás en este otro mundo del contrabando porque son dos cosas que no se llevan bien. A Los Ángeles llegaron, en Hollywood se pasaron en un callejón oscuro, las cuatro llantas cambiaron, o sea, las llantas que tenían la droga, ahí entregaban la hierba y ahí mismo les pagaron. Regresamos otra vez a esta parte. Emilio dice a Camelia, hoy te das por despedida con la parte que te toca, tú puedes hacer tu vida, ¿no? Y tal vez aquí llega el punto de la traición, de yo me voy con la mujer de mi vida, yo me voy para San Francisco con la viña de mi vida, y tú te quedas aquí y tú puedes hacer lo que quieras, ¿no? Y ya tenemos esta parte trágica de decir, sonaron 7 balazos, regresando a características de la mujer, ¿no? Como ser vengativa ante situaciones de traición y como ella aprieta el gatillo, Camelia a Emilio mata y los policías solo encuentran una pistola tirada. Del dinero y de Camelia nunca se supo más nada. Y algo que quiero recalcar, más que un discurso puntual por puntual, es también cómo se mantiene la historia, ¿no? Cómo se mantiene, cómo salen de un lugar, van por otro lugar, como que nos dan ciertas características de los personajes, nos dan como ciertas características del lugar, a dónde llegan, dónde entregan y al final qué sucede, ¿no? Con la muerte de Emilio Varela por parte de Camelia. O sea, sigue una narrativa y es lo que quiero que quede claro, sigue una narrativa. Luego tenemos las características de Camelia, en este caso nuestro personaje principal, que es una hembra de corazón, sentimental, por lo tanto, valiente, vengativa, vulnerable ante la traición, tiene cierto poder, ¿no? Cierto sobre la vida de Emilio, y la muerte es otra parte característica de nuestra historia, ¿no? Se sigue hablando del tema de muerte. Ante esto, lo que podríamos diferenciar del corrido del Pablote y es de que si podríamos identificar tal vez al Pablote como una fábula, ¿o no? En ese sentido de dejar como una cierta enseñanza de decir, es que si eres picón o como se le conoce, o si eres este, alguien que habla de más y tienes como cierta prepotencia, te puede pasar esto, ¿no? En este caso, por ejemplo, nada más como que tenemos esto de que la traición no puede ir en el mundo del narco, o sea, tal vez hay un mensaje un poco más oculto, pero se mantiene, ¿no? Y ahorita vamos a ver que en otros discursos se va perdiendo estos factores. Ok. No sé cómo vaya de tiempo. Vamos bien, no se preocupe. Ok, y bueno, rápida. ¿Vamos bien? Ok, no del tiempo y no sé si me estoy diciendo, pero ahí me dicen con toda confianza. Luego vamos en no decidí analizarlo profundamente por la mención del seminario, ¿no? Y para no quitarles tanto tiempo, pero es importante su contexto, porque si podemos hablar de un surgimiento de lo que conocemos hoy en México como narcotráfico, en los 90 sobre todo, que en nuevos cárteles en los años 80, como el cártel de Guadalajara, liderado por Miguel Ángel Félix, fue una de las principales organizaciones delictivas en México y esta estableció una fuerte alianza con los entonces que surgía el cártel de Medellín. Guerra entre cárteles es cuando empieza un poco lo que conocemos como el crimen organizado, porque empieza a haber violencia. Está ese factor de violencia, ¿no? Y la control como la parte del Triángulo Norte, especial del país, ¿no? Y empezando, ¿no? Vamos a ver, drogas que se agarran en este marco de los 70 con el cártel de Medellín. También había como ciertos casos que tenemos ahí en el sistema de aplicación de leyes del gobierno mexicano y otros funcionarios que fueron como ya después examinados por sus mismos historiales como relacionados al mundo del narcotráfico.
También tenemos cierta violencia y enfrentamientos continuos en esa época de cárteles y fuerzas de seguridad. También tenemos una relación con organizaciones internacionales. En los 90, como bien sabemos, empezaron a haber como ciertas políticas exteriores de México y Estados Unidos, como el TLC, el Tratado de Libre Comercio, que empieza en los 90. Tenemos un aumento de la presión de Estados Unidos para combatir el narcotráfico, empieza a haber como presión por la parte de Estados Unidos. También empiezan a haber los primeros casos de extradición de narcotraficantes de México hacia Estados Unidos por esa misma alianza que teníamos internacional con Estados Unidos. Y se desata en la ola de violencia que conocemos como en los 80s, en los 90s, pero es como los inicios, digamos, es todavía el niño que está aprendiendo a andar, pero ya está causando estragos en el país, que es el caso de los 80s, de los 90s. Referente como lo es Chalino Sánchez, que sus corridos bien empiezan en mediados de los 80s, finales de los 90s. Tenemos como corridos que voy a mencionar, como El crimen de Culiacán, como Recuerdos a Ramón Beltrán, como cantándole a ciertos narcos y los sinaloenses, ¿no? La mayoría de sus corridos eran pues justamente inspirados en Culiacán, en Sinaloa, y aunque no vamos a entrar bien en sus corridos, también se mantiene, por ejemplo, el del crimen de Culiacán tiene como si una historia relacionada a la muerte, pero como que nunca te da a ver como tanto, o sea, es muy violenta, la historia es muy violenta para un contexto de los 80s y los 90s, pero es más que nada te cuenta la historia de personas que fueron torturadas injustamente y cómo fue injustamente, y tal vez ese valor de la injusticia, ¿no? Te hace ver como dar un atributo de valor a verlo mal, o sea, todavía digamos no hay una diosificación o todavía no se ven tan integrados los narcocorridos. Y aquí vamos a poner como una estadística que es por parte del INEGI y cómo va subiendo la violencia, ¿no? Porque claro, entre más violencia también entendemos que hay más narcotráfico. No es un valor completamente objetivo para calcularlo, pero lo decidí hacer así porque muchas veces en muchos de los casos de homicidio en el país, al menos en México, están ligados directamente con narcotráfico, ¿no? Y tenemos el caso de Salinas, después por ejemplo, del 2000 con Fox, que es el que vamos a analizar ahorita, de 60.162 muertos. Después tenemos un dobleteo, ¿no? De Fox a Calderón, por sus políticas de antidrogas y la guerra contra el narco, tenemos algo exponencial, ¿no? 50% de más homicidios en el sexenio en solamente 6 años, lo cual habla de una violencia pues muy ardua. Luego tenemos el caso de Peña Nieto y no el presidente Obrador, ¿no? Entonces vemos que sí ha habido una subida exponencial de la violencia por parte del narco, ¿no? Y aquí nos vamos directamente al caso de los narcocorridos en los años 2010 y los corridos enfermos y movimiento alterado, ¿no? Y vamos a abordar primero. Eh, eh, entramos en una transición democrática, ¿no? Que creo que es uno de los hitos importantes en la política mexicana, ¿no? De tantos años que llevábamos con un partido de ultraderecha o de derecha llamado el Partido Nacional, con la entrada de Vicente Fox, ¿no? Que es tal vez política del país, pasar de un partido. Hubo desafíos económicos en el año 2000, como la necesidad como de estas crisis que hubo en el mundo y cómo había necesidad de implementar políticas económicas para justamente no caer en un default o no tener como todas esas cuestiones económicas. Las relaciones internacionales en el caso de Estados Unidos se mejoraron, ¿no? Y había como más intención de los gringos de fortalecer la posición de México y combatir el narcotráfico, ¿no? Seguridad del mandato de Fox luchó contra el narcotráfico y la violencia relacionada se intensificó demasiado, pero no tanto como en el sexenio siguiente, pero igual hubo como, sí, fue un sexenio violento por esa parte, ¿no? Y después ya nos adentramos más al gobierno de Felipe Calderón, que aquí, como lo menciona Rosany Martínez, después de tomar posición como el presidente de la República, Felipe Calderón lanzó la conocida guerra contra el narco y como aproximadamente 70.000 personas fueron ejecutadas de forma violenta, el número de cárteles del narcotráfico se expandió, el de drogas continuó y no pasó nada por esta política, ¿no? que hubo con el sexenio de Calderón. Fue uno de los
creo que si son de México se acordarán de los crisis más horribles en cuestión de derechos humanos, ¿no? Lo que pasaba en México, la violencia, los cadáveres, la gente siendo muy violento realmente. Yo soy de Michoacán, ¿no? Entonces, muy violento. Y aquí surge algo que conocemos como movimiento alterado, que es una nueva corriente de narcocorridos, que era movimiento alterado o corridos enfermos, además de estos adjetivos, ¿no? Para colocar el discurso en otra dimensión aún más desafiante, mucho más abierta en su lenguaje, con más metáforas, como veremos, y también como más retratan el narcotráfico de manera más brutal, y ahorita lo vamos a ver, ¿no? Y yo creo que ya vamos a ir entrando de lleno al corrido. Vamos a analizar, ¿no? La primera estrofa, que es un corrido que se llama Escuela de Virus Anthrax, que surge en el 2011, ¿no? Para podernos situar Perdón, espacio-temporalmente. quedan 5 minutos. Quedan 5 minutos. Ok, vamos a hacer un análisis rápido y vamos a pasar a la actualidad. Hay como ciertas narrativas, ¿no? Que nos muestran, ¿no? Como fue entrenado para matar, levantar, torturar con estilo y con clase. Esta aparte de estilo y con clase, ¿no? Matar gente, señor comandante, un pronombre que tal vez se usa para alusión a alguien. Aparte como metáforas relacionadas con la escuela y el narco, ¿no? Como si cuando sales como sicario tuvieras un título, varias empresas o varios cárteles querían sus servicios, pero no buscaba trabajo. Comenzó a ganar dinero, compró un plan de estudios, armó su academia de sicarios, empezó a, básicamente nos relata una historia en la cual una persona se hace de mucho poder porque es muy bueno en lo que hace y hace que más personas sean buenas en esto de matar gente, de dar drogas y básicamente el discurso es muy horrible. El virus incurable, tenemos como también como hay respeto para la gente que no se involucra con nuestro trabajo, una cierta como amenaza, ¿no? A la gente que se lleva a cabo en esto. Luego tenemos todos están al pendiente que pronto estaremos pisando el Estado como una forma de derrocar el gobierno o imponerse en contra de los dirigentes. Aquí vamos a tener algunos otros narcocorridos, pero quiero localizar esta parte de los corridos tumbados que son hoy en día un spot en México. ¿Y por qué el fenómeno? Esto surge en el 2023, alcanzó pues reconocimiento internacional, es como Peso Pluma, ambientalmente conocidos como y todo. Y ya no me voy a meter tanto en el contexto histórico, estamos en el gobierno ya de Morena, gana tío de izquierda, pulista, y vamos a ver cómo va con esto, ¿no? Cuerno a un lado, cuerno chivoso a un lado, con un factor gobierno y chingo de que se traficó secuencialmente, inclusive todavía corrimos, sino que eran notas de JGL para presidente, haciendo referencia a Joaquín Guzmán Loera para presidente, delincuencia organizada, ya saben que pedo, tocan al ratón y un desmadre hacemos, haciendo referencia al Culiacanazo, el jueves negro en Culiacán, otro caso horrible, para operar fresitas, ya voy al putero, voy para el cabacho, cargado para el cabacho va cargado de quesito, ¿no? Y esta parte de las que se llaman y cómo esta parte de hacerlo, es este factor, ¿no? De que tenemos lujos, aquí dices montón en el maneta con los plebes, tenemos este factor de que está ligado a carro, a poder, mujeres, sobre todo también. O sea, una idealización o una dosificación, ¿no? Para mover ese quesito voy al frente de la CH, Pizza en caliente, haciendo referencia al cártel de Sinaloa, que es a quien le canta a este personaje, que truenen las ligas, las putas bailando, ¿no? Que el dinero truene, las mujeres bailando, ¿no? Y como el discurso cambia, yo vuelvo un discurso idealizado de lo que es el narcotráfico, que es más violento. Tenemos esto, al narco, el uso del poder, la búsqueda de respeto, vida de lujos, uso de constantes metáforas relacionadas a estos, apología directo al narco con un juicio de valor positivo, a diferencia de los otros narcodiscursos. Y aquí tenemos el que cancelaron varios conciertos por parte de sectores delictivos, por parte de que estaban haciendo apología a otros
los amenazaron, hubo mucha polémica por eso. Y ya como conclusión final, sí existe un cambio de discurso en los narcocorridos a través del tiempo y, y tal vez sí hay un cambio de discurso. Y también mencionar que los narcocorridos son un reflejo de la sociedad mexicana actual y el discurso de poder del narcotráfico tiene grandes consecuencias. Y sin nada más, les quiero hacer una pregunta, que es, ¿el Estado debería intervenir en la prohibición de este tipo de música? No la planeo contestar yo, pero se las planteo a ustedes. Gracias. Bien, muchas gracias por esta presentación que yo denominaría poliédrica, porque igualmente la interdisciplina se hizo presente con política, con música, por supuesto con cultura, con sociedad. Le agradezco mucho que haya compartido este trabajo que aborda una realidad mexicana, pero que también toca una expresión cultural que es fundamental para nuestro país. Me gustaría saber si alguno de los presentes tiene alguna pregunta para hacerle al profesor Arenas. Pregunta, comentario. Yo sinceramente creo que no, no habría que prohibir eh, ningún tipo de arte, ¿no? Si no hay nadie que está haciendo, bueno, esa es como mi postura general, ¿no? De no prohibir discursos, a menos de que haya claramente una intención de coercionar, o bueno, no de coercionar, de invitar a la violencia, por ejemplo. O sea, que siento que este no es el caso necesariamente, es distinto, por ejemplo, a los tweets de Trump o a em, el discurso de Kanye West sobre las personas judías, o sea, creo que ahí hay una diferencia, ¿no? Porque creo que cuando está en el corrido, así hasta documento histórico, ¿no? Bueno, no es documento histórico, vamos, la manera son crónicas de un sentimiento nacional o de una suceso nacional por la corrupción, las drogas, el crimen se reparte por todos lados. Entonces, mi postura es, pues no habría que prohibirla, pero sí hablar, o sea, como ahorita usted habló del tema, ¿no? De forma crítica y qué estamos viendo aquí, ¿no? Y qué nos provoca que si queremos cambiarlo o no. Entonces, me parece interesante la pregunta, ¿no? Porque obviamente son temas terribles que a las personas que les ha tocado vivir, pues nos hace justo vivir bien esa violencia. Sí, de hecho yo pensaba, ¿no? En esta parte de la incitación a la violencia. Hay un verso en el cual menciona, si tocan al ratón, un desmadre hacemos, haciendo referencia de que si levantan al hijo del Chapo, en Culiacán se arma un desorden que pasó, ¿no? Y nos recuerda mucho el culiacanazo. Aparte es complejo, ¿no? Porque al menos desde la lingüística yo ya hice un análisis de los narcocorridos, pero más que de los narcocorridos, el narcolenguaje y en la cuestión lingüística, ¿no? Y como por ejemplo, algo que sí pasa en el arte es de que el arte refleja la sociedad y no al revés. Entonces, algo que pasa es decir, si están la gente cantando esto y aparte se está haciendo famoso y los jóvenes lo están escuchando, también tiene que ser por algo más cultural, ¿no? Algo que inclusive es más desde la base de estructural empezar a ver qué hay dentro de eso, ¿no? Porque ya es complejo el decir de prohibir algo, ¿no? Porque entra en cuestiones de libertad, de expresión y de muchos factores que entiendo que es complejo, pero cuanto menos hacer como lo que decías, ¿no? ¿En qué parámetros nos basamos, ¿no? Lo de Trump, por ejemplo, el caso de hacer discursos como lo que pasó en el Capitolio, ¿no? ¿Hasta qué punto tenemos que regular las redes sociales para qué discursos se pueden emitir?
Yo creo que eso ya no sería tanto expresión, sino decir como, es que tampoco podemos cargarnos un Estado por el hecho de que figuras con poder puedan emitir ese poder a través del discurso en redes sociales. ¿Alguien más quisiera? Ah, bueno, muchas gracias, sí, muy interesante la. ¿Alguien más, por ejemplo, al MX, quisieras tomar la palabra? Bueno, si quieres, leo el mensaje para quienes no lo han leído, pero en mi opinión sí, habría que prohibir esta clase de música que más que aportar promueve antivalores. Esto fue un comentario, pero alguien más, o esa misma persona quisiera ahondar. Yo tengo una duda sobre, mencionaste que hiciste un análisis lingüístico también. Ahí como que, ¿qué fue lo que encontraste? ¿O se parece a los narcocorridos? ¿Es distinto? ¿O cómo fue ese análisis también? Bueno, en mi análisis como de lingüística era encontrar cómo funciona, era análisis morfológico, no era tanto del discurso, ¿no? Entonces era ver cómo funcionaban ciertas partículas como lo que conocemos como prefijos, que son pues, partículas que van antes del sustantivo, como el caso de narcocorrido, ¿no? O narcobloqueo, o cómo pueden ser cuestiones composicionales o prefijales. Pero a lo que yo iba era de, por ejemplo, en ese análisis que yo hice, hay un lingüista que se llama Fernando Lara, de Colegio de México, que hizo un análisis y empezó, él tiene un diccionario, el diccionario de Colmex, que es un diccionario donde van poniendo como ciertas palabras y ahorita tenemos palabras como levantón, buchón, viejón y estas palabras del coloquialismo, ¿no? Y después le hicieron como varias interrogantes a ese lingüista. Le dijeron, oiga, profesor Lara, ¿cómo usted cree que puede tomarse esa libertad de poner esas palabras y poner su significado? Si son vulgarismos, si son, tienen ciertas como nociones de antivalores y por qué las vamos a poner en un diccionario. Y la respuesta de este lingüista fue, ¿por qué no las pondríamos si son parte de nuestra cultura y son un reflejo histórico de lo que acontecimos? ¿Por qué me vas a pedir que es como lo de la granja de Orwell, ¿no? De prohibir palabras, prohibir cosas, y entiendo que es complejo hablar de ese tema. Eh, es más, tenemos que empezar a verlo, que si no vemos qué está ocurriendo ahorita, no se sabe qué va a ocurrir después. Porque si ahorita el discurso de los narcocorridos actuales o los corridos tumbados son ya una idealización completa de lo que es el narco, una, desde el marco de la psicología, cómo va a llegar esto a las juventudes, y otra es cómo va a evolucionar desde un punto de vista ya más social, ¿no? Y cómo se va a atribuir el discurso a ciertas personas y qué consecuencias tiene, ¿no? Que también es importante. Qué interesante, gracias. Muy bien, yo a partir del último comentario tengo también una pregunta. Me llama mucho la atención lo que comenta sobre valoración lingüística, porque justamente pienso que este tema es un tema muy interesante que ha motivado la atención de diversas disciplinas justamente por la expresión que tiene hablar de violencia o de narcotráfico en nuestro país. Tenemos la música, por supuesto, como usted lo dijo, los corridos, los trabajos, por ejemplo, de Aurelio González, que también destacan esta cuestión social, sociocultural de nuestro país, de México, pero también tenemos la caricatura política, los memes, el arte, o sea, hay toda una pluricodificación de la violencia y del narcotráfico y me gustaría en este sentido preguntarle cómo surgió este interés por este ámbito que estoy seguro, por lo menos en lingüística, así lo fue durante mucho tiempo, era un tema tabú como materia académica de estudio, pero como usted bien dice, tiene un reflejo social importantísimo en nuestro país. Me gustaría saber en primera parte ese punto y si hay algún trabajo que nosotros podamos revisar o un proyecto futuro, porque creo que el narcocorrido da para mucho. Bueno, desde el punto de vista donde lo empiezo a analizar es, pues, bajo mi contexto, ¿no? Social. Yo, pues, como les mencioné, yo soy del estado de Michoacán, un estado que, al menos en este sexenio, ha incrementado mucho la violencia, se puede ver. Además, por más sentimiento para mí, soy de Tierra Caliente, soy del municipio de Huetamo, que es un municipio que
está azotado por la violencia, ¿no? Por violencia entre ciertos tipos de cárteles. Entonces es algo que yo he vivido toda mi vida, ¿no? He tenido amigos que tienen amigos narcos, he tenido conocidos que mueren a causa de esto, entonces no es un tema ajeno a mí. Desde ahí parto, ¿no? Y a mí más que entrar en un tema polémico, en dar juicios de valor de lo que de lo que puede pasar, aparte porque no se puede, ¿no? Porque es peligroso. Más que entrar en eso es decir, ok, tenemos esto y esto puede suceder o esto está sucediendo, ¿no? En el caso de la lingüística, o por ejemplo, la pragmática que estudia todos esos fenómenos contextuales o, digamos, ajenos a las palabras, más a los símbolos o a lo que hay implícito y esto, pues las caricaturas políticas, ¿no? Que son un caso ejemplo de esto. Y, por ejemplo, me recuerda mucho con esas caricaturas animadas políticas, me acuerdo de las transformaciones que le hacen a este Ordázar, ¿no? Por el 2 de octubre. Y al final es una crítica hacia eso. Y se hace una crítica desde la política. También deberíamos hacer una crítica al narco desde el mismo narco, ¿no? Y empezar a ver sus, digamos, en sus cuestiones en ese sentido de valores y antivalores, como mencionaba en el comentario, empezar a ver como qué cosas se pueden reír del narco y dentro de las desgracias, qué podemos hacer como para crítica a esto, como ciudadanos, qué nos corresponde y hacer este tipo de análisis de ver cómo va la evolución y cómo van cambiando los discursos nos ayuda a contemplar nuestra sociedad actual. Es triste, en parte por todos los acontecimientos que han pasado en este sexenio, por no irme más lejos y ver lo que está sucediendo en el país, ver que estamos en una ola de violencia pues muy fuerte y ver cómo los narcocorridos son un reflejo de esto. Este narcocorrido del que les hablaba fue censurado. No se puede cantar en ciertos lugares por el narco o por el Estado. Ahí como Quintana Roo creo que lo prohibió. Pero ya es un tema interesante, ¿no? Porque es decir, el corrido habla de un trato del Estado y el narco, que directamente desde ahí qué poder tiene el narco y qué responsabilidad tiene el narco, más bien el Estado, con esto, de decir, pues hasta qué punto me puedo involucrar que un cantante se dirija directamente a mí como figura de autoridad y me involucre con ellos, ¿no? Desde ahí. O luego decir cómo se representa a las mujeres como análisis de cuestiones feministas, ¿no? Cómo se representa desde el punto de vista del narcotraficante a una mujer y eso se ve desde los signos, ¿no? Desde lo semiótico, en las narconovelas, en las narcoseries, en todo esto, ¿no? Es un tema muy complejo y muy grande de abordar, ¿no? Yo tenía un profesor de semiótica que justamente hizo un análisis como desde el punto de vista de los signos de los narconovelas y también eso fue una parte, una inspiración, mi contexto también, y aparte pues son temas que directamente son interesantes desde un punto de vista del discurso, ¿no? Son interesantes porque cambian, como todo discurso, son interesantes porque son susceptibles al lenguaje y a las mismas convencionalidades de este, como por ejemplo en Huetamo hay algo maravilloso que es para referirnos a los narcos decimos gente, ¿no? Que semánticamente, en puramente gente son personas, ¿no? Pero gente ya en Huetamo es pues, la gente de los narcotraficantes y cómo se usan estos factores pragmáticos, contextuales dentro del lenguaje para interpretarlo. Es interesante, cuanto menos. Y si tengo algún trabajo publicado referente a esto, pues realmente no. He dado una ponencia de que di para la ENA, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, creo, en Estado de México, de una ponencia y ahí está, pues, tal vez pueda haber la manera de pasárselas. Y ahí como quedó como documentado, ¿no? Mi participación en cuestión de análisis de morfológico sí, del narcolenguaje. Y pues bueno, pues Pues bueno, nuevamente gracias por invitarnos también a reflexionar críticamente sobre la realidad mexicana y sobre el impacto que está teniendo esta condición del narcotráfico y de la violencia en nuestro país. ¿Habrá algún último comentario que hacerle al profesor? Felicitaciones de la maestra Sánchez. Si no hay algún otro comentario, los invitamos el día de mañana a participar de nuestra última mesa de este coloquio de perspectivas interdisciplinares. Recordamos también que las constancias serán enviadas a través del correo del seminario y nuevamente les agradecemos por esta posibilidad de pensar desde distintos espacios, desde distintas disciplinas y desde distintas temáticas
lo importante que es hablar del discurso en interdisciplinariedad. Muchísimas gracias a todos y esperamos encontrarnos mañana y en otros espacios. Gracias por estar Gracias, esta Gracias. mañana. Felicidades. gracias por el espacio.